Hola, Dios te bendice. Vamos a continuar con nuestra enseñanza sobre Génesis, sobre frutos del Espíritu, restauración y testimonio. Fíjate que veíamos nosotros que la oración es muy importante en todo proceso. Tú tienes que estar orando, tú tienes que estar pidiéndole a Dios, que sea Dios quien te siga guiando, ¿sí? Tienes que ver por qué estás orando. ¿Sí? ¿Cuál va a ser se puede decir, la causa de cuál es la causa de tu oración? ¿Qué propósito tienes al estar orando? ¿Por qué te pregunto esto? Porque muchos de nosotros nos ponemos a orar, pero nada más no tenemos nada en específico. Oramos por orar, hablamos por hablar, sí, pero realmente no estamos orando como Dios quiere. Ponte a revisar, como hemos dicho, ponte a ver qué es lo que tienes en tu corazón, qué todavía no puedes, qué todavía no puedes superar, qué es lo que no has podido seguir hacia adelante, cuál es la causa y qué es lo que te entretiene, ¿sí? Yo te invito a que empieces a ver, ponte a platicar primero con Dios y ponte a hacer ese examen de conciencia. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que puede afectar la oración? ¿Sí? Necesitas acercarte a Dios para que Dios siga obrando en tu vida. Necesitas seguir con Dios para que Dios siga obrando en tu vida. ¿Sí? Dice aquí, muchos de nosotros en este tiempo hemos orado a Dios con miedo, con tristeza, con desesperación. Dios preguntaba cómo estaba orando, si realmente le creía lo que iba a hacer, si realmente le creía que iba a hacer lo que pedía, o estaba orando nada más por miedo. ¿Qué había en mi alma y cómo me sentía? ¿Sí? Cuando tú empiezas a orar a Dios, necesitas entregar lo que hay en tu alma. ¿Cómo te sientes? El día de hoy, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes amargado? ¿Te sientes deprimido? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Empiézale a entregar a Dios todo eso en oración. ¿Sabes qué, Señor? Yo me siento triste por esto, por esto, por esto. Me siento desesperado. Y le empiezas también a decir, ¿por qué te sientes así? Más que nada no es tanto porque Dios no sepa cómo te sientes, sino es para que tú te des cuenta realmente qué es lo que estás sintiendo. Muchos de nosotros negamos mucho tiempo nuestros sentimientos, ¿sí? Ocultamos mucho tiempo nuestros sentimientos y como tal, pues no tenemos la costumbre de decirlos, no tenemos la costumbre de hablar de ellos, ¿sí? Muchos de nosotros estamos cerrando, ¿sí? Cerrando ¿cómo te diré? Nuestro corazón aún a Dios, sin que tú lo sepas, sin que te des realmente cuenta. Yo te invito a que vayas revisando, vayas viendo qué es lo que realmente hay en tu corazón. ¿Por qué sientes ese dolor? ¿Por qué sientes esa tristeza? Y entrégaselo a Dios. Tocábamos también el tema del perdón. ¿Ya perdonaste? Muchos de nosotros decimos que sí, ya perdonamos, pero traemos ya sea la causa o el detalle que nos hizo enojar, que nos dio mucho coraje, ya sea la traición de una persona, ya sea que nosotros pusimos nuestras esperanzas en algo o en alguien y no se efectuó, no se hizo bien. Entonces eso también causa enojo, causa molestia, ¿sí? Como te decía, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Falta de perdón? ¿Hay algo que te está impidiendo perdonar? También tienes que ver qué tanta fe tienes. ¿Realmente le estás creyendo a Dios lo que te está diciendo? ¿Realmente le estás creyendo a Dios que Él lo va a poder hacer? ¿Cómo piensas tú? ¿Qué crees?
¿Crees que Dios sí pueda ayudarte en ese aspecto? Fíjate, en Hebreos 11 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Pero para ti, ¿qué es la fe? ¿Cómo aplicas la fe en tu vida? ¿Sí? ¿Cómo aplicas la fe en tu relación con Dios? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo aplicas la fe en tu vida diaria? ¿Sí? También lo que debemos preguntarnos es, si me hace falta fe, ¿cómo puedo obtener esa fe? Esa fe viene a base de una sola decisión, que tú quieras creer, que tú quieras confiar. Confiar en Dios para que Dios siga aumentando tu fe. Las pruebas que pasas son para aumentar tu fe, para aumentar tu paciencia, para preparar y para que te des cuenta de lo que hay en ti. Pregúntale a Dios, pídele a Dios revelación y dile, ¿sí? Señor, mira, yo me siento así, siento que me hace falta, a veces no te creo, ¿sí? O a veces, Señor, yo siento que mi fe se debilita. Tú tienes que hablar con Dios y Dios te va a ir fortaleciendo, Dios te va a ir llevando, Dios te va a ir mostrando lo que realmente tienes, el por qué perdiste tu fe, el por qué ya no confías, ¿sí? ¿Por qué no confías tú realmente? Todo ello te va a llevar Dios a ver todo eso, ¿sí? Él ya lo sabe, porque te conoce desde el vientre materno. Sabe lo que piensas, sabe lo que sientes, pero necesita que tú te des cuenta y empieces a entregar todo ello, ¿sí? Fíjate, dice, tan solo decide creer en Dios. Es cuando tú decides creer, es como dar un paso hacia algo que no conoces. Es, por ejemplo, cuando los niños pasan ciertos apuros, pero sus padres les dicen, no te preocupes, yo estoy contigo. Y le creen al padre, le creen a sus padres. Por ello, dan ese paso de fe, dan ponen en ti esa fe, esa confianza, lo ponen en ti y creen lo que tú les estás diciendo. Así es, así debes de ser como ese niño pequeño que cree en sus padres. Nosotros debemos de creerle a Dios todo lo que Él nos dice. Nosotros debemos de tener confianza. Si Dios tiene gran amor por nosotros, tú crees, valga la palabra, tú piensas que nos va a dejar solos. Si Él nos creó, si Él está dando lo más importante que fue a Jesucristo para el perdón de los pecados, ¿sí? Para que nosotros nuevamente tuviéramos esa comunión con Él. ¿Tú crees que Dios nos va a dejar solos? ¿Tú crees que Dios va a permitir que nosotros estemos solos? ¿Sí? ¿O que nos pase algo mal? No, tenemos que estar tranquilos porque Dios sabe exactamente lo que tiene para nosotros. Dios sabe exactamente los planes, ¿sí? El asunto aquí es que tanto tú como yo estemos preparados, ¿sí? Tanto tú como yo le creamos a Dios. Por ejemplo, muchos de nosotros nos basamos mucho en las escrituras, ¿sí? Y decimos, estamos repitiendo, por ejemplo, un versículo que para ti fue importante y lo estás repite y repite y repite. Pero aquí el asunto no es que lo repitas, es que lo creas y lo lleves a la práctica, ¿sí? Que realmente te sientas tú lo que realmente es verdadero, ¿sí? Porque muchas veces nos aprendemos muchos versículos de la Biblia,
pero no los ponemos en práctica. Porque decimos, es que es complicado, es que es trabajoso. Sí, es complicado y trabajoso, pero tenemos nosotros que ver en qué forma lo vamos a aplicar en nuestras vidas. Y si nos hace falta una idea, una forma de aplicarlos en nuestras vidas, tenemos que pedirle a Dios esa idea, esa forma. Decirle, Señor, ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres que aplique esto que estoy leyendo? ¿Cómo lo quieres que lo aplique en mi vida? ¿Qué quieres hacer? ¿O cómo lo puedo expresar para que otras personas entiendan lo que les quieres decir? Imagínate qué hizo Noé. A Noé, Dios le dijo que iba a venir un diluvio, que hiciera una barca, ¿sí? Que en esa barca subieran los animales y subiera la familia de él, ¿sí? Porque estaba enojado ya con tanta degradación del mundo, ¿sí? El ser humano se había degradado mucho, ¿sí? Y ya Dios estaba enojadísimo con esa situación. Dios habló con Noé y Noé le creyó, ¿sí? Él obedeció a Dios. La obediencia es una parte de la fe, porque tú estás obedeciendo sin saber qué viene, sin saber por qué. Tú solamente estás obedeciendo. Esa es una gran parte de la fe, el obedecer a Dios, el centrar tus ojos en Dios y en decir, Señor, si tú me mandas, yo lo hago. ¿Sí? Señor, yo te creo y si me estás diciendo algo, es porque tú así lo has tomado. Dios es soberano y Él te va a decir y se va a mostrar ante ti como Él sabe que le vas a entender. Pero lo que te pide es que le obedezcas, que le creas, ¿sí? Que hagas las cosas de acuerdo a su voluntad. Fíjate, ¿qué hizo Abraham? Abraham, Dios le dijo que iba a tener descendencia, gran descendencia, ¿sí? Así como las estrellas, así iba a ser su descendencia. Y Abraham, cuando se lo dijo, estaba joven, ¿sí? Pero ya después, con el paso del tiempo, quiso ayudar a Dios, que es lo que nos pasa a nosotros, que luego queremos ayudar en que se cumplan las promesas que Dios nos ha dado, pero en lugar de ayudar, entorpecemos los planes de Dios. Quiso ayudar y esta Sara le dio a su sierva para que tuviera el hijo con ella, pero no iba por ahí la promesa, ¿sí? ¿Qué pasó con Sara por haber querido ayudar a Dios? Se sintió mal, ¿sí? No era lo correcto y ella sufrió. Entonces, imagínate, ¿sí? Cuando Dios nos hace una promesa, debemos de esperar sus tiempos. A lo mejor sus tiempos no son nuestros tiempos. A lo mejor su forma de cumplir no es nuestra forma de cumplir. Pero debemos de esperar que sea Dios quien se manifieste y manifieste cómo se cumplirá la promesa. Nosotros debemos de obedecer a Dios y estar preparados para cuando se venga el cumplimiento de la promesa. Por ejemplo, tú ya estás preparado. Nosotros hemos pedido avivamiento espiritual, ¿sí? Pero realmente estás preparado para ese avivamiento espiritual. ¿Qué te corresponde hacer para que se venga ese avivamiento espiritual? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Le has preguntado? ¿Le has dicho, Señor, qué quieres hacer? Señor, ¿qué me corresponde hacer a mí para que se cumpla tu promesa? A veces Dios dice, tú espérate, que verás que yo soy tu Dios. Y Él hace todo. Nada más el asunto es, obedece, espera y cree. Ten confianza, ¿sí? Otras veces Dios dice, ok,
prepárate así, y te da instrucciones cómo prepararte. ¿Por qué? Porque te está preparando para el llamado que Dios va a hacer en ti. Otras veces te prepara en base a la fe. ¿Sí? ¿Qué tanto le crees? Porque para que se vengan maravillas y milagros, necesitas creer que se pueden hacer. Necesitas ver antes en tu corazón, en tu mente, antes de que sean hechas, ¿sí? Y decir, sí, Señor, yo sé que se pueden hacer las cosas, porque no es a través de mi persona, es a través de ti, ¿sí? Y creerlo, creer el movimiento del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros matamos el espíritu cuando nos llenamos tanta información, ¿sí? Estudiamos la Biblia como si estudiáramos cualquier otra materia. Estudiamos a Dios, imagínate hasta qué grado queremos estudiar a Dios. Pero Dios no se estudia, a Dios se le obedece y se le obedece y te confías en Dios. A Dios no lo puedes estudiar porque es inmenso lo que Él es. ¿Sí? Las características de que es santo, la característica de que es amoroso, que es soberano, que es poderoso, que es omnisciente. Son características de Él. Pero realmente lo que es Dios en todo su esplendor es algo que no puedes estudiar. Es como si quisieras estudiar la trilogía, ¿sí? La trilogía de Dios. ¿Cómo lo vas a estudiar? ¿Cómo vas a entender que son tres personas distintas en un solo Dios? ¿Cómo lo vas a entender? Si realmente nuestra mente es pequeñita y no alcanza a comprender tanta situación de Dios, ¿sí? También otra cosa que te invito a que veas, ¿sí? ¿Cuál es tu creencia de Dios? ¿Qué realmente crees tú de Dios? ¿Qué realmente crees? ¿Cómo crees que es Dios? ¿Sí? Porque muchos no los imaginamos así con la cara como nosotros la tenemos, porque dicen imagen y semejanza de Dios. Te quieres hacer una imagen física, ¿sí? Pero Dios no es una imagen física. Dios es algo superior a cualquiera. ¿Por qué? Porque fue como pasó con Moisés. Se hizo presente mediante una zarza. No es que fuera una zarza, ¿sí? Fue lo que pasó con Abraham. Se hizo presente a través de unos viajeros, ¿sí? No es que fueran así los viajeros. Se hizo presente a través de Jesús, y como Jesús tuvo que agarrar la forma física del ser humano, nosotros pensamos que es ser humano, así como nosotros. Nosotros somos imagen y semejanza espiritual de Dios. ¿Sí? Somos seres espirituales, imagen y semejanza de Dios en forma espiritual, no en forma física. ¿Sí? Por eso nos cuesta a nosotros tanto luego entender la situación. ¿Sí? Por eso lo hacemos a Dios en una forma física igual que nosotros y creemos que estamos a la par, ¿no? Pues Él es igual que nosotros. No, sinceramente no. Somos imagen y semejanza, mas no somos igual a Dios, ¿sí? No somos como Dios. Dios es diferente, Dios es soberano. Dios fue el creador del mundo. Dios existió mucho antes de que existieras tú y yo. ¿Sí? Entonces, como tal, no podemos hacerlo a nuestra imagen completa, ¿sí? Porque realmente no. Somos imagen y semejanza. No somos igual a Él. Fíjate, como te decía,
¿Qué es lo que hizo Abraham? Abraham tuvo que esperar para que Dios le permitiera a Sara darle un hijo. Un hijo, ¿sí? Dios no le hablaba de lo físico cuando le decía de su descendencia, ¿sí? Dios le hablaba de la descendencia espiritual, esa descendencia que tenemos porque creemos a Cristo, porque le entendemos a Cristo, ¿sí? No de la imagen, no de lo físico. De lo físico, Abraham solo tuvo un hijo. Y este niño de Samuel, creo que se llama, no me acuerdo su otro nombre, del que tuvo con la sirvienta, con la sierva. Sí, son dos. Imagínate, si tú lo ves desde tu punto de vista natural, tú vas a decir, pues como si nada más fueron dos, ¿de dónde iba a salir tanta gente? No, Dios no hablaba de una descendencia física, Dios hablaba de una descendencia espiritual, ¿sí? Nosotros, al aceptar a Cristo y ser hijos de Dios, ¿sí? Nosotros en ese instante pertenecemos a la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque por gracia y por fe somos hijos de Dios, ¿sí? Somos descendientes de Abraham, por gracia y por fe. No directos, solamente por gracia y por fe de Dios, ¿sí? Ahora imagínate, si Dios te dijera, entrégame a tu hijo, ¿qué le contestaría? ¿Entregarías a tu hijo como le dijo a Abraham y como Abraham iba a sacrificar a su hijo? ¿Tú entregarías a tu hijo? ¿Tú sacrificarías a tu hijo a Dios? ¿Se lo entregarías? Cuando Dios me comentó esto, cuando Dios me hizo esta pregunta, pues sí, luego como que te extraña, porque muchos podemos decir, no, yo sí, Señor, te lo entrego, ¿sí? Y si tú lo pides, yo te lo entrego, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que el entregar a Dios es dejárselo por completo a Dios. Así como la madre de Samuel, del profeta Samuel, entregó al niño en el templo y lo dejó completamente a cargo de Dios y del sacerdote que estaba ahí. Así como lo dejó completamente, así nosotros lo dejamos completamente nuestros hijos a Dios. Dios va a saber cómo los trata, Dios va a saber cómo los educa, Dios va a saber qué es los planes que tienen. Tú no te puedes meter ya. Dios te los presta hasta cierta edad. ¿Para qué? Para que tú los cuides, para que tú los mantengas, para que tú los corrijas, para que tú los lleves. ¿Sí? Pero después de cierta edad, tú tienes que entregarle a tus hijos a Dios. ¿Para qué? Para que sea Dios quien los forme. Que sea Dios quien vaya quitando todo aquello que tienen ellos. ¿Sí? Que sea Dios quien los guíe. Pero también no termina nada más ahí de, pues yo te los entrego y ya me olvido. No. Tienes que irles enseñando a que busquen a Dios, a que sean dependientes de Dios, a que le tengan esa fe a Dios. Ese es entregar, porque si Dios los va a tratar fuerte, tú lo que intentas es evitarle el sufrimiento. ¿Sí? Si Dios quiere que se acerquen a ellos, que se acerque Él a ellos, nosotros lo impedimos porque nosotros tratamos de resolverle todos los problemas. Es cuando dice Dios, me entregarías a tu hijo para que yo sea quien obre en él, para que yo sea el que haga las cosas en él. Fíjate en María. María, ¿qué hizo? ¿Sí? María amaba a Jesús, pero sabía también
que tenía que dejar que Dios obrara en él, que tenía que pasar por tantas y tantas cosas que ya habían dicho los profetas. Y aunque le dolía en su corazón, no metió ni una sola mano. ¿Sí? No trató de cambiar la mentalidad de Jesús. No trató de convencerlo, sino se quedaba callada y todo lo meditaba. Todo lo que iba pasando lo meditaba en su corazón, pero nunca quiso cambiar lo que Dios quería hacer. Nunca cambió la voluntad de Dios, sino obedeció a Dios en todo lo que Dios le dijo. Se sujetó a José, aún trayendo en el vientre, ¿sí?, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Se sujetó a José, a lo que José mandara, a lo que José decidiera, a lo que José le dijera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella sabía que José se sujetaba a Dios y que no iba a hacer nada en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Así es que yo te invito a que sigas escuchando, que sigas leyendo la palabra, que sigas escuchando la voz de Dios, que sigas sujetándote a Dios. ¿Sí? Pregúntate tú, ¿tendrías la fe y obedecerías como obedeció Noé? No te digo que la fe de Noé, no, tu fe sería grande. No te digo grande, inmensa, sino grande para obedecer a Dios en todo lo que Dios mandará. Dios ha dicho que si tienes la fe como un grano de mostaza, es inmenso, puedes hacer grandes cosas. ¿Sí? Dios hace grandes cosas a través de ti. ¿Tendrías esa fe? ¿Confiarías en Dios? Cuando Jesucristo venga, ¿crees que haya fe en el mundo? Pues te invito a que pienses esto, lo medites en tu corazón, ¿sí? Y te hagas esas preguntas. ¿Le creerías a Dios como le creyó Noé? ¿Le entregarías a tu hijo como Abraham lo hizo? ¿Confiarías en Dios cuando te da una promesa y tú no ves que se cumple todavía? ¿O le querrías ayudar a Dios a que se cumpla la promesa, de acuerdo a tus pensamientos y a como tú crees que es lo correcto? ¿Sí? Yo te invito a que veas te quedes con estas preguntas y empieces a ver en ti qué tanta fe tienes, qué tanto le crees a Dios, qué tanto le obedeces a Dios, ¿sí? Y qué tanto cuando pides algo le ayudas a Dios para que se cumpla como tú quieres. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Yo te invito a que sigas escuchando estos videos. Si crees que son de bendición, compártelos. Compártelos con aquellos que lo necesitan, ¿sí? Si tú crees que son de bendición también, comparte el canal, el link del canal, para que puedan los demás seguir escuchando todos los videos que hay ahí y que sea de bendición. Que Dios te guarde y te bendiga. Hasta luego.